Amados hermanos, continuamos con la temática Mujeres ejemplares del Nuevo Testamento. Hoy estudiaremos la Samaritana, una mujer evangelista. Vamos a leer San Juan capítulo 4, versículo 39. La escritura dice así: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, que me dijo todo lo que he hecho. Es muy significativo en la vida de la Iglesia seguir el ejemplo de aquellos personajes bíblicos que se esforzaron por cumplir los planes de Dios y que nos dejan un gran ejemplo para imitar. Un caso de ellos es el de la mujer samaritana. San Juan es el único evangelio que narra esta historia, pero omite su nombre. Ella era de un pueblo llamado Sicar. Esta mujer se había casado 5 veces y cuando conoció al Señor vivía con un hombre que no era su marido. Tenía cierto conocimiento de Dios y de la promesa de la venida del Salvador. Había tenido una vida difícil, pero el Señor Jesucristo le ofreció el agua de vida. Las Escrituras nos hablan acerca de su conversión y de su labor evangelística. Es interesante notar que aunque desconocemos el nombre de esta mujer, sí podemos tomar en cuenta y estudiar acerca de su obra evangelística que realizó. Y eso nos motiva a nosotros como cristianos a también llevar a cabo esta gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a todos los que hemos creído en Él. Vamos a ver 3 asuntos acerca de la obra evangelística de esta mujer samaritana, de la cual podemos aprender y de la cual también podemos ser instruidos. Lo primero que podemos aprender de ella, hermanos, es que su pasado no fue impedimento para comunicar las buenas nuevas. Inmediatamente, después de que el Señor Jesús se autorrevela a la samaritana, el Espíritu Santo penetró tan profundamente en su alma que ella creyó. El primer fruto de su fe fue que al momento ella se transformó en una evangelista en su ciudad y empezó a predicar diciendo que había un hombre que le había mostrado toda la verdad de su vida, sin omitir un solo detalle. Lo dice sin avergonzarse, pues ha encontrado a aquel Mesías que había perdonado sus pecados. Es indudable que la vida licenciosa de esta mujer tenía que ser bien conocida en la ciudad, así que también era de esperar que no sería tomada muy en serio por sus conciudadanos. Sin embargo, ella adoptó la misma táctica que Felipe había usado antes con Natanael, de acuerdo a lo que dice Juan 1:46. Y dijo Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Evidentemente, sus palabras no tendrían ninguna autoridad, y menos en temas espirituales, pero ella estaba segura de que si lograba poner en contacto a estas personas con Jesús, ellos mismos serían finalmente convencidos, como así ocurrió unos días después. Veamos lo que dice San Juan 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es muy importante. Nuestro pasado no debe de ser un impedimento para comunicar las buenas nuevas. También tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia. Se dedicó tenazmente a perseguirlos, pero cuando la luz de Cristo le alumbró, también se convirtió en el apóstol predicador incansable del Evangelio. Y él decía esto: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No se sentía orgulloso de haber sido el perseguidor de la iglesia, ni de la dureza con la que trató a los cristianos. Lo que reconocía es la obra extraordinaria y maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz y en la resurrección, por la cual él había sido perdonado. Y es por eso importante, hermanos, que nuestro pasado no sea un impedimento. Recordemos que no hay en la tierra un hombre que haga lo bueno. Todos estamos sumidos en el pecado y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en nosotros es que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice la Escritura
en Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo 9. Mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Era oscura, estábamos en tinieblas. Pero una vez que nos alumbró el Señor Jesucristo, hemos sido llamados con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra vida queda en segundo plano cuando hablamos de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Que nuestro pasado, no sea un impedimento para hablar de Cristo, pero también, hermanos, que cuando evangelicemos, hablemos del Señor de Jesucristo y la gente se interese en Él, no en nosotros. Porque al final, hermanos, se trata del Señor Jesucristo y no de nosotros, sino de la obra que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. La mujer samaritana tampoco tuvo impedimento por falta de capacitación sobre el evangelismo, como muchos ponen como pretexto. Algunos de los pretextos que utilizan los cristianos es que no saben los textos, que no tienen métodos para evangelizar, que no tienen facilidad de palabra. Creo que lo más importante es haber sido salvos. El haber creído en nuestro Señor Jesucristo es suficiente, porque si no fuese así no podríamos dar lo que no tenemos. La mujer samaritana solamente compartió lo que ella ya había recibido el perdón de sus pecados. Es especialmente interesante notar la habilidad con la que se dirigió a sus conciudadanos. La invitación que ella hace nos hace recordar las palabras del Señor Jesús en San Juan capítulo 1:39, que dice de la siguiente manera. Juan 1:39. Díceles: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. ¿Cuáles son las palabras que utilizó el Señor para invitar a estos discípulos? Dice: venid y ved. La invitación que hace la mujer nos hace recordar las palabras del Señor Jesús. Ellos utilizaron de invitación, como también lo hizo Felipe con Natanael cuando le dice: ven y ve. Aquí podemos aprender la manera en la que nosotros podemos comunicar el Evangelio con una invitación a que las personas vengan a conocer al Señor. Ahora, ella no solamente extendió la invitación con una exclamación imperativa, sino que también les dio un motivo para despertar su interés y moverlos a responder. Literalmente ella les dijo: Él me dijo todo lo que he hecho. No adoptó una postura de superioridad afirmando haber encontrado al Cristo, sino que suscitó en ellos la curiosidad. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y hace una pregunta: ¿no será este el Cristo? ¿Qué manera tan particular tuvo ella para atraer su atención y llamar su curiosidad, para que no se quedaran con lo que ella decía, sino para que fueran y escucharan al Señor Jesucristo? Recordemos nosotros, hermanos, que si queremos que las personas se conviertan, primeramente tenemos que predicarles, porque ¿cómo creerán en aquel que no han escuchado? La misma palabra nos lo dice, ¿no? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros, que no sea un impedimento el que nos sintamos incapacitados por no conocer métodos de evangelización. No, hermanos, eso no puede ser un impedimento. Tenemos lo necesario, que es nuestra propia conversión, en la cual podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y por último, vemos esta parte. La mujer samaritana fue un instrumento que llevó mucho fruto. Es algo en lo que también, hermanos, nos debemos de ocupar, que nuestra vida lleve fruto para el reino del Señor, y que sea porque le obedecemos, porque atendemos solícitamente a la gran comisión de ir a evangelizar. Qué hermoso ejemplo encontramos en esta mujer de una auténtica evangelista. La mujer no sabía mucho de evangelismo, pero en su sencillez logró interesar a otros para que acudieran al Señor Jesús. También en nuestro tiempo encontramos situaciones similares a estas. Son muchos los que llegan a conocer a Cristo por medio del testimonio de otros. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo es que nos convertimos? Por el testimonio de otros que no tuvieron
temor, que no dudaron en compartir el Evangelio con nosotros, que comunicaron la gran verdad y que por ello también nosotros hemos sido alcanzados. Creo que algo en lo que debemos de esforzarnos, hermanos, es en llevar mucho fruto, no para ser vistos de los hombres, no para vanagloria, sino para agradecer lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Esto no solamente traerá alegría a nuestra congregación, nuevas personas en Cristo, nuevos convertidos, sino que también habrá gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten. Creo que en esta tarea nos tenemos que enfocar mucho en ser evangelistas, un ministerio muy bonito en la iglesia que todos, sin excepción, los que hemos conocido al Señor, que hemos sido convertidos, podemos hacer porque lo tenemos, porque lo hemos creído. Acuérdense que el éxito del evangelismo no está en los métodos, sino en el poder que hay en el Evangelio. Así es que, hermanos, seamos solícitos para la predicación del Evangelio. Que nuestro pasado no sea un impedimento, que nuestra falta de capacitación sobre el evangelismo tampoco sea un impedimento, sino todo lo contrario, hermanos, que seamos instrumento que lleve fruto y que dé gozo a nuestro Padre que está en los cielos. Dios espera que todos aquellos que hemos bebido del agua de vida llevemos el Evangelio a las personas que lo necesitan y sin poner ningún obstáculo lo realicemos. Recordemos que los métodos no son los que hacen eficaz el resultado del Evangelio, sino el mismo poder que en él hay. Que Dios nos bendiga.